maestra Ana y estoy muy contenta de que estemos nuevamente aquí en su clase en línea de Comunidad Kids. Espero que todos estén muy bien en sus casas y bueno, llegó el momento de la clase de hoy de Comunidad Kids, así que vamos a comenzar. Ustedes saben que antes de comenzar con la clase vamos a orar, así que te pido que en donde estés te pongas de pie o te concentres porque vamos a orar y a pedirle a Dios que tome el control de esta clase, ¿ok? Vamos a cerrar los ojos. Gracias Jesús porque nos permites estar de nuevo aquí para tomar esta clase. Te pedimos que sea de bendición para nuestra vida y que la guardemos en nuestros corazones y la practiquemos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien niños, ya que ya terminamos la oración, ahora sí es tiempo de la lección de este domingo. Si tienes donde apuntar la clase de hoy, te invito a que lo hagas, o si tienes tu Biblia ahí cerca, puedes ir por ella para que juntos aprendamos acerca de la lección de hoy. De acuerdo, la lección de hoy se llama Confía en Él. Vamos a aprender acerca de la confianza que debemos de tener en Dios en todo tiempo. No importa si estamos pasando por alguna enfermedad o algún problema, siempre tenemos que confiar en Dios, porque recuerden esto, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nuestra confianza en Él no puede ir cambiando dependiendo de la circunstancia que estemos viviendo. Y eso es una lección que vamos a aprender. Y la historia que nos cuenta esta lección es acerca de los discípulos. Esta historia nos dice que los discípulos y Jesús iban en un barco. Todo estaba súper bien hasta que en un momento en esa trayectoria vino una enorme tormenta. ¿Ustedes han estado en medio de una tormenta? Creo que todos en alguna ocasión hemos vivido alguna tormenta, ¿no? Donde hay demasiado ruido, donde hay muchos truenos, incluso se va la luz y pues a veces sentimos ese miedo, ¿no creen? De que tenemos la incertidumbre, el miedo de que puede pasar algo malo. Ahora imagínense estar en un barco, en el mar, en medio de una tormenta. Los discípulos estaban aterrorizados, tenían demasiado miedo. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este ejemplo de la tormenta, pero en vez de que sea una tormenta físicamente, puede ser algún problema que tengamos hoy en día. Por ejemplo, la tormenta puede ser algún familiar que está enfermo o algún problema que ustedes tengan en casa o en la escuela. Todos tenemos tormentas, ¿no creen? Todos tenemos problemas día a día. Y a veces esas tormentas, esos problemas hacen que tengamos miedo y que tengamos como cierta incertidumbre, temor de que puede pasar algo malo, de que ese problema no pueda tener alguna solución. Aquí es cuando entra nuestra confianza en Jesús. Aunque a veces sea difícil confiar en medio de una tormenta de que todo va a estar bien, tenemos que confiar en Jesús. Incluso si la tormenta es demasiado ruidosa, donde hay muchos truenos, donde se va la luz, incluso si nuestros problemas son muy grandes y creemos que no va a haber alguna solución, confiemos en Jesús, niños. Confiemos que Jesús no nos va a dejar solos, que Jesús nos va a ayudar a solucionar ese problema, que Jesús va a sanar a esa persona enferma y sobre todo que las dificultades que tengamos día a día, por ejemplo, si hay algún problema en casa, recordemos que Él va a estar con nosotros, Él nos va a acompañar día a día. Solo nos pide que confiemos en Él y tengamos fe, que todo está en sus manos. Y también buscarlo. Recuerden que es importante orar, leer la Biblia, hablar con Él. Bueno niños, ahora te invito a que vayas por tu Biblia para leer el versículo de esta semana, que es Salmos 27. Muy bien, ahora vamos a leer el versículo juntos, ¿ok? Dice: estoy convencido de que el Señor dará la victoria al rey que ha escogido, de que le contestará desde su santo cielo, dándole grandes victorias con su poder. Unos cuantos con sus carros de guerra y otros cuantos con sus caballos, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios. Muy bien niños, está muy bonito el versículo de hoy. Nos dice que aunque las adversidades,
aunque nuestros problemas se vean mayor que nosotros, recordemos que el Señor está con nosotros, que nosotros contamos con Dios. Tengamos fe en este versículo, amén. Muy bien, niños, hasta aquí quedó la clase de este domingo. Nos vemos la siguiente semana y cuídense todos. Bye. Mi nombre es Linet. Qué bueno que se conectaron a su momento BTR. No se muevan de su lugar porque hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante y se llama el Islam. ¿Qué tiene que ver el Islam con lo que nosotros creemos? Y es importante que tú lo sepas. Quiero iniciar con un versículo que viene en la Biblia en Romanos 6:23 que dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Islam. ¿Qué es el Islam? A lo mejor has escuchado esta palabra, has visto algún video, pero quiero decirte que en este tiempo ha estado extendiéndose por muchas partes del mundo y ha crecido mucho. Hay algo importante que me impacta de ellos, es que son personas que tienen una gran necesidad de Dios y que son muy estrictos y muy apasionados en lo que hacen. Incluso buscan a Dios muchas veces al día, hacen ayunos, son muy estrictos con sus leyes, con sus normas, su forma de vestir. Y algo que también resalta mucho de ellos es que buscan hacer obras para ganarse el favor de Dios. Si hacen algo bueno y le dan a los pobres, ellos piensan que de esa manera están ganándose el cielo, como dicen muchos, ¿no? Pero hay algo aquí muy importante que tenemos que saber, que realmente lo que Dios nos dice en su palabra, en Juan 14:6, es que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie puede acercarse al Padre si no es a través de Jesús. Y esta verdad la tienes que guardar en tu corazón. ¿Por qué? Porque muchas personas podrán decir: ay, es que el cristianismo es una de tantas religiones o de tantos caminos para acercarse a Dios, pero no es cierto, porque la palabra nos está diciendo que Jesús es el único camino para poder llegar a Dios. Jesús es la vida, Jesús es el camino. Entonces debemos de guardar esto en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay tantas religiones, y hablando acerca del Islam, podemos darnos cuenta que son personas que viven en una vida muy estricta, pero que sin embargo pueden llegar a estar lejos de conocer a Dios verdaderamente. La Biblia dice en Efesios 2 del 8 al 9: por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es don de Dios para que nadie se gloríe. Dios nos enseña y nos recuerda, no es por obras. ¿Por qué? Porque nosotros por sí solos no podríamos hacer bien las cosas. Todos desde que nacemos cometemos errores, cometemos pecados. Sin embargo, Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros y que esa muerte pudiera cubrir y borrar nuestros pecados, pudiera perdonar nuestros errores. Y a través de la fe que nosotros tenemos en Jesús, nosotros podemos experimentar verdaderamente la presencia de Dios, podemos experimentar el que nuestra vida vaya cambiando y sea mejor. Y así tú y yo podemos conocer la verdad y compartirla con otros. De verdad, yo te animo que si tú estás viendo este video, tú te decidas a creerle a Dios y puedas compartir con otros en tu Instagram, en tu Facebook, en tus redes, en tu WhatsApp. Tú puedas compartir con otros lo que Dios nos habla en su palabra, para que muchos puedan conocer la verdad y puedan conocer la salvación que únicamente viene por medio de Jesucristo. Espero que esta clase te haya bendecido. Nos vemos a la próxima. Chao.